El día en que más esperaba sentirme querida me llamaron vieja inútil delante de 100 personas. El plato que había preparado con mis propias manos voló por el aire y se estrelló contra las baldosas mientras las risas y murmullos de los invitados llenaban la sala. En ese instante comprendí que ya no era madre ni suegra ni mujer digna de respeto. Para ellos solo era una sombra que servía y obedecía. Me llamo Rebeca, tengo 60 años y juro que jamás imaginé que la vida me pondría de rodillas literalmente recogiendo comida del suelo de mi propia casa en medio de una fiesta organizada para mi hijo Daniel. Era su cumpleaños número 35, una fecha que yo había esperado con ilusión porque a pesar de mis dolores de espalda, mis manos artríticas y la soledad que me acompañaba, desde que enviudé aún sentía orgullo de verlo crecer, de verlo convertirse en un hombre hecho y derecho. Aquella mañana me levanté antes del amanecer. El cielo todavía estaba gris, y en la cocina el olor a café recién hecho se mezclaba con el pavo que había puesto al horno. Preparé guarniciones, postres y bebidas como si fuera la anfitriona de lujo, aunque en realidad era la servidumbre silenciosa de la casa que yo misma ayudé a construir. Cada corte de cuchillo sobre las papas, cada vuelta de cuchara en la salsa era un recordatorio de mis años de sacrificio. Cuando el reloj marcaba el mediodía apareció Luna, mi nuera. Vestía un traje blanco impecable que costaba más que mi pensión mensual. Llevaba un perfume intenso que llenó la cocina y que me hizo sentir fuera de lugar, como si yo misma contaminara la pureza de su escenario perfecto. Me observó de arriba a abajo con un gesto de disgusto. Rebeca, espero que esta vez no hayas puesto demasiada sal, dijo con esa sonrisa cortante que solo mostraba cuando estábamos solas. Mis amigas están acostumbradas a la buena cocina. Asentí en silencio. Después de 5 años viviendo bajo el mismo techo había aprendido que responder solo provocaba nuevas heridas. Daniel, mi hijo, rara vez era testigo de esos momentos. Trabajaba tanto que para él su esposa era un ángel que generosamente aceptaba tener a su suegra en casa. Si supiera la verdad. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. El timbre sonaba una y otra vez y cada campanada era como un martillazo en mi pecho. Desde la cocina escuchaba los halagos dirigidos a Luna: qué anfitriona tan maravillosa, qué suerte tiene Daniel de haberte encontrado. Yo permanecía invisible como el fantasma de la casa, cargando bandejas y platos sin que nadie se dignara a reconocer mi esfuerzo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando me animé a servir un plato para mí y me senté en un rincón de la mesa, Luna se acercó con una copa de vino en la mano. Su voz, cargada de ese filo venenoso que adquiría con cada sorbo de alcohol, atravesó la sala. ¿Qué crees que estás haciendo, Rebeca, comiendo aquí con los invitados? El silencio se extendió como un relámpago. 100 miradas se posaron sobre mí. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Solo estoy comiendo, musité, incapaz de sostenerle la mirada. Tú sabes cuál es tu lugar, gritó de pronto. Levántate y vuelve a la cocina donde perteneces. Las palabras vieja inútil retumbaron como bofetadas. Mis piernas temblaban, mi garganta se cerraba. Me levanté despacio intentando salvar un poco de dignidad, pero entonces Luna extendió su pie discretamente. Tropecé y el plato que llevaba en las manos se estrelló contra el suelo. Los restos de puré, salsa y carne se desparramaron como un cuadro grotesco de mi humillación. Mira lo que hiciste. Limpia ese desastre, ordenó con esa sonrisa triunfal que me desgarró por dentro. Me arrodillé en el suelo frío recogiendo los trozos de porcelana con manos temblorosas. A cada pedazo que caía en el cubo sentía que una parte de mi dignidad desaparecía. Sin embargo, mientras las voces de los invitados regresaban a sus conversaciones como si nada, un silencio diferente se instalaba en mi interior. No era la sumisión de siempre. Era algo nuevo, algo helado, como una semilla de rabia que comenzaba a germinar. Aquella escena fue el comienzo del fin. No lo sabían, pero entre los restos de comida y la vergüenza pública nació mi decisión: jamás volvería a permitir que me trataran como un estorbo. Aún no sabía cómo, pero entendía que mi paciencia tenía fecha de caducidad. Lo que mis invitados presenciaron fue solo la humillación de una madre en apariencia débil. Lo que en realidad ocurrió fue el despertar de una mujer que llevaba años guardando secretos, ahorros y silencios. Y pronto esos silencios se convertirían en la voz más poderosa de la sala. Me llamo Rebeca y tengo 60 años. Si cierro los ojos todavía puedo verme joven, con las manos firmes corriendo de un lado a otro para sostener a mi familia. Pero la verdad es que el tiempo pasa y deja huellas, mis rodillas ya no resisten las largas jornadas de pie, mis manos se doblan con artritis y las canas han ganado la batalla contra los tintes baratos que intenté usar en el pasado. Desde que quedé viuda la vida me obligó a reinventarme, a vivir bajo un techo que ya no siento mío, compartiendo paredes con personas que nunca me vieron como madre sino como estorbo. Daniel es mi único hijo.
Lo tuve a los 25 años cuando aún creía que la vida estaba llena de promesas. Su padre Ernesto era un hombre trabajador aunque duro. Falleció hace 7 años de un infarto fulminante, y desde entonces yo cargué con la cruz de mantener el hogar emocionalmente unido. Daniel se convirtió en mi razón de seguir adelante. Yo soñaba con verlo feliz, con verlo realizado, con darle lo que yo no tuve: una familia sólida y un amor que lo sostuviera. Él siempre fue un niño noble, demasiado bueno para su propio bien. Confiado, de esos que prestaban sus juguetes y regresaban sin nada. Yo le decía: hijo, no todos son como tú. Cuida lo que es tuyo. Pero él sonreía y respondía: mamá, compartir no me quita nada. Esa inocencia que de niño era ternura, de adulto se transformó en su mayor debilidad. Porque un corazón puro sin malicia es terreno fértil para los manipuladores. Ahí apareció Luna. La conoció en la universidad en un evento cultural. Ella brillaba, joven, guapa, de cabello oscuro siempre perfectamente alisado, labios pintados de un rojo que parecía desafiar a todos a mirarla. Pero más allá de la belleza había algo en su manera de hablar que encandilaba, prometía admiración, prometía futuro. Daniel cayó rendido desde el primer instante. Yo lo veía con sus ojos brillantes, enamorado, y aunque mi instinto de madre me susurraba que esa sonrisa escondía algo, me callé. Quería creer que él por fin había encontrado la felicidad. La boda fue todo un espectáculo. Luna insistió en un salón elegante, flores blancas importadas y un vestido que costó más que 3 años de mis ahorros. Ernesto ya no estaba para dar su opinión y yo me sentí obligada a ayudar económicamente. Vendí unas joyas heredadas de mi madre, las últimas piezas de oro que guardaba como recuerdo familiar, para pagar parte de aquella ceremonia. Daniel me lo agradeció con lágrimas en los ojos, pero Luna, ella apenas sonrió como si fuera mi obligación. Después del matrimonio todo cambió. Se mudaron a la casa grande que había sido de Ernesto y mía. Una casa construida con 40 años de esfuerzo, donde cada ladrillo tenía una historia, donde cada rincón llevaba la risa de mi hijo cuando era niño. Me permitieron seguir viviendo allí, pero ya no como dueña, sino como invitada. Luna se encargó de recordármelo cada día con sus comentarios venenosos disfrazados de cortesía. Rebeca, ¿no sería mejor que tuvieras un espacio más pequeño?, me decía con voz melosa. Ya sabes, un apartamento cerca del centro, más cómodo para ti. Lo que en realidad quería era la casa para ella sola. Y Daniel, ciego de amor, repetía como un eco: mamá, Luna solo se preocupa por ti. Yo intentaba convencerme de que estaba exagerando, que quizá eran imaginaciones mías. Pero las señales eran cada vez más claras. Si yo cocinaba, Luna encontraba un defecto. Si yo limpiaba, ella señalaba una mancha invisible. Si yo me arreglaba un poco para ir a la iglesia, se burlaba: ese vestido ya no es apropiado para tu edad. Frente a los demás jugaba el papel de nuera agradecida, la esposa perfecta. En privado era una reina cruel que me relegaba al papel de sirvienta. Mis amistades comenzaron a notar el cambio. Una vecina me preguntó en la iglesia: Rebeca, ¿por qué ya no te vemos en las reuniones sociales? Yo respondía con evasivas. ¿Cómo podía explicar que mi vida social se había reducido porque Luna no soportaba que yo saliera sin avisarle, como si aún fuera una niña? Ella quería controlarlo todo, incluso mis pasos. En medio de todo, Daniel trabajaba sin descanso. Entraba temprano, salía tarde, y los fines de semana estaba demasiado agotado para notar lo que sucedía. A sus ojos, su esposa se encargaba de todo y su madre vivía tranquila bajo su cuidado. ¿Cómo romper esa ilusión sin destruirlo? A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer frente a mí. Recordaba a la joven que lavaba ropa ajena para pagarle los libros de la escuela, a Daniel, la que cosía hasta la medianoche para completar la renta, la que nunca escatimó en darle lo mejor aunque yo me quedara con lo peor. Esa mujer luchadora fuerte había quedado atrapada detrás de una sombra silenciosa que caminaba de puntillas para no incomodar. Sin embargo, había algo que Luna no sabía. Yo también aprendí a guardar secretos. Durante años, cada vez que recibía mi pensión, apartaba una pequeña cantidad. Unos dólares aquí, otros allá, hasta reunir una suma que pensaba entregar como regalo de aniversario. Quería demostrar que a pesar de todo mi corazón seguía buscando la aceptación de mi nuera. Soñaba con que al ver mi esfuerzo ella al fin me valorara. ¡Qué ironía tan cruel! Mi vida cotidiana se convirtió en un equilibrio frágil. La casa que fue mía ya no me pertenecía. La habitación donde dormía era apenas un rincón prestado. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Y sin embargo yo seguía ahí soportando, creyendo que lo hacía por amor a Daniel. Si alguien me preguntara hoy cómo sobreviví 5 años en ese ambiente, diría que fue por costumbre.
Una madre aprende a tragarse las lágrimas, a caminar con la espalda encorvada bajo el peso de la ingratitud porque piensa que el sacrificio algún día se reconocerá. Pero lo que yo no sabía es que mi sacrificio se había convertido en la gasolina del desprecio de Luna. En esas paredes yo era simultáneamente invisible y necesaria. Invisible porque mis esfuerzos no contaban, necesaria porque sin mí no habría comida caliente, ni ropa limpia, ni orden en la casa. Un equilibrio perverso que me robaba la dignidad un poco más cada día. Pero incluso en medio de esa oscuridad quedaban destellos. Había noches en las que Daniel se sentaba conmigo en la cocina y me pedía consejo como cuando era niño. Hablábamos de su trabajo, de sus sueños, y yo veía al hijo noble que había criado. Esos momentos eran mi ancla. Yo soportaba la crueldad de Luna porque no quería perder a mi hijo. No quería que él eligiera entre nosotras. Lo que nunca imaginé fue que el día de su cumpleaños número 35 sería el inicio de mi despertar. La humillación pública que sufrí frente a 100 invitados no fue solo un insulto más, fue la chispa que encendió un incendio silencioso en mi interior. Ese día frente a todos comprendí que si no alzaba la voz nadie lo haría por mí. Y lo que vino después fue la historia de cómo una madre maltratada encontró entre lágrimas y secretos la fuerza para cambiarlo todo. Durante gran parte de mi vida, si alguien me hubiera preguntado cuál era mi mayor orgullo, habría respondido sin dudarlo: mi hijo Daniel. Crecí en un hogar donde nada se daba por sentado. Desde muy joven aprendí que para una mujer pobre, viuda o sola, cada día era una batalla contra el hambre, las cuentas y la indiferencia del mundo. Y sin embargo nunca me permití rendirme. Cuando Ernesto, mi esposo, aún vivía, las cosas no eran fáciles, pero al menos había dos pares de hombros sosteniendo la carga. Él trabajaba en la construcción y yo en una pequeña lavandería. Juntos reuníamos lo suficiente para pagar la hipoteca de la casa y asegurarle a Daniel una infancia sencilla pero digna. Yo soñaba con que estudiara, con que se convirtiera en alguien que no tuviera que doblar la espalda bajo el sol como su padre. La muerte de Ernesto cambió todo. Una mañana salió a trabajar y ya no volvió. El infarto lo sorprendió a los 49 años. Recuerdo claramente el sonido del teléfono esa tarde, la voz del médico, mi cuerpo derrumbándose en el suelo de la cocina mientras Daniel, apenas adolescente, me abrazaba sin comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Desde ese día mis hombros fueron los únicos que cargaron con todo. Trabajé en lo que fuera, limpié casas ajenas, lavé ropa en ríos helados, vendí tamales en la plaza durante los fines de semana. Llegaba a casa de madrugada con los pies hinchados, las manos agrietadas y la espalda hecha pedazos. Pero cada centavo tenía un destino: los estudios de Daniel. Recuerdo un invierno particularmente cruel. El frío se metía en los huesos y yo apenas tenía una chaqueta vieja. Sin embargo, usé mis ahorros para comprarle un abrigo nuevo a mi hijo. «Mamá, tú lo necesitas más que yo», me dijo, pero yo insistí. «Prefiero congelarme antes que verte temblar camino a la escuela». Aquella escena se grabó en mi memoria porque era el retrato perfecto de mi vida: dar todo de mí sin esperar nada a cambio. Vendí mi anillo de compromiso para pagarle la universidad. Acepté turnos dobles en la lavandería hasta que mis manos quedaron tan ásperas que ya no parecían de mujer sino de piedra. Cocinaba frijoles día tras día, repitiendo recetas baratas para poder guardar el dinero que él necesitaba para libros. Daniel nunca supo que muchas veces me iba a la cama con el estómago vacío. Pero no todo fue sacrificio. También hubo momentos dulces, instantes que guardo como tesoros. Cuando Daniel era niño solíamos caminar juntos al mercado. Él corría hacia los puestos de dulces y yo le compraba un pequeño caramelo, aunque significara restar unas monedas de la cena. En verano lo llevaba al río. Se lanzaba al agua riendo mientras yo desde la orilla lo observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, pensando que cada risa suya era la recompensa por mi cansancio. Años después, cuando entró a la universidad, lloré de alegría. Había cumplido mi promesa: darle una oportunidad mejor que la mía. Ese día me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Todo esto es por ti, mamá». Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que la vida aún me pondría pruebas más duras. Lo que nunca imaginé fue que mis sacrificios se convertirían en armas en mi contra. Cuando Daniel se casó con Luna, pensé que al fin tendría descanso. Creí que ella comprendería lo que yo había hecho y me trataría con gratitud. Soñaba con que juntas podríamos cuidar de Daniel, apoyarlo, formar una verdadera familia. Pero la realidad fue otra. Luna comenzó a menospreciar todo lo que había dado. Me llamaba anticuada cuando cocinaba con las recetas que tanto gustaban a mi hijo. Se burlaba de mis manos gastadas, diciendo que parecían las de una criada. Llegó a insinuar delante de sus amigas que yo solo servía para limpiar y cocinar. Yo callaba porque en el fondo seguía pensando que mi deber era mantener la paz, que ya había soportado tanto que podía soportar un poco más.
Sin embargo, había algo que me atormentaba. Cada vez que Luna me humillaba no podía evitar recordar todas las noches que pasé en vela cosiendo para pagar el alquiler, todas las lágrimas que derramé en silencio cuando mi cuerpo se quebraba por el cansancio. Me preguntaba de qué sirvió todo si ahora me tratan como si no valiera nada. En mis momentos de soledad me aferraba a los recuerdos de Ernesto. A veces me sentaba en el patio en la mecedora que él construyó con sus propias manos y cerraba los ojos para imaginarlo allí diciéndome que todo estaría bien. Me gustaba pensar que desde algún lugar me veía y me daba fuerzas. Era mi manera de no derrumbarme por completo. El contraste era doloroso. Había dado toda mi juventud y mi salud por mi hijo, pero ahora me encontraba bajo el mismo techo que él trataba como una intrusa. Esa contradicción me desgarraba por dentro. Una parte de mí quería gritarle a Daniel todo lo que soportaba, otra parte callaba por miedo a perderlo. El día que Luna me hizo recoger los restos de comida frente a 100 invitados, todo ese pasado de sacrificio se arremolinó dentro de mí. Cada noche de hambre, cada día de frío, cada hora extra en la lavandería, todo volvió como una avalancha. Y en ese instante comprendí la verdad más amarga: no importa cuánto des por tus hijos, siempre existe el riesgo de que otros intenten borrar tu historia, de que tu esfuerzo se convierta en un recuerdo que solo tú valoras. Sin embargo, también descubrí algo más. Ese dolor, lejos de aplastarme, despertó en mí una fuerza que creía perdida. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba humillaciones sin alzar la voz. Era la madre que había levantado a un hijo sola, la mujer que había vendido oro, salud y juventud para que su familia tuviera un futuro. Y esa mujer, aunque cansada y herida, aún tenía dignidad. A partir de ese día empecé a repasar mi vida con otra mirada. Lo que antes veía como sacrificios inevitables ahora lo reconocía como medallas invisibles. Cada arruga en mis manos era testigo de mis batallas ganadas. Cada cana en mi cabello era una historia de resistencia. Y aunque Luna intentara hacerme sentir pequeña, yo sabía en lo más profundo que había hecho más de lo que cualquier otra persona hubiera hecho en mi lugar. La memoria de mis sacrificios no solo era dolorosa, también era el cimiento de mi despertar. Porque quien ha dado todo, quien ha sobrevivido a la pobreza, al hambre y a la soledad, aprende que su valor no depende de la gratitud ajena. Y aunque mi nuera intentara reducirme a una vieja inútil, yo llevaba dentro la historia de una mujer que había vencido al destino una y otra vez. Ese pasado fue mi escudo, y pronto se convertiría en la espada con la que recuperaría mi lugar en la vida de mi hijo. La fiesta de cumpleaños de Daniel estaba destinada a ser en apariencia una celebración familiar. Globos azules colgaban del techo, la mesa estaba cubierta con un mantel elegante y sobre ella descansaban platos de porcelana que alguna vez fueron míos. Yo los había comprado hacía más de 20 años, cuando Ernesto aún vivía con la esperanza de recibir en esa mesa a hijos y nietos. Ahora eran parte del espectáculo de Luna, que los mostraba como si fueran trofeos suyos. Los invitados comenzaron a llenar la sala poco antes de las 2 de la tarde. Eran colegas de Daniel, vecinos, amigos de Luna. Gente que conocía apenas de vista, pero que se comportaba como si la casa les perteneciera. Desde la cocina escuchaba sus risas y felicitaciones. Luna, qué anfitriona tan maravillosa, Daniel tiene tanta suerte de tenerte. Cada palabra era una puñalada, porque mientras ellos alababan su supuesta hospitalidad, yo estaba allí sudando frente al horno sirviendo bandeja tras bandeja invisible. Daniel llegó poco después, cansado del trabajo pero sonriendo. Le besó la frente a Luna, la abrazó con ternura y la agradeció por organizar todo. Mi hijo no veía que detrás de esa sonrisa perfecta había un veneno que me estaba consumiendo. En su mente su esposa era el ángel que había transformado su vida. Y yo, su madre, me convertía en un accesorio secundario en la casa que yo misma había levantado. Cuando llegó la hora de la comida, Luna entró a la cocina con esa sonrisa helada que reservaba para mí. Llevaba una copa de vino en la mano y un tono de voz más duro de lo habitual. Rebeca, quiero que sirvas la cena. Y por favor usa el delantal. No queremos que los invitados piensen que eres una invitada más. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Invitada más, yo era la dueña original de esa casa, la madre del hombre al que todos celebraban. Sin embargo, ahí estaba reducida a sirvienta. Me até el delantal con manos temblorosas y comencé a servir plato tras plato. Cada bandeja pesaba más que la anterior, no por el peso real, sino por la humillación que cargaban. Los invitados comían, brindaban y reían. Algunos me lanzaban sonrisas corteses, otros apenas me miraban. Yo era parte del mobiliario, un elemento invisible que servía y desaparecía. Finalmente, cuando la mayoría tenía su plato frente a ellos, me serví un poco de comida y me senté discretamente en un rincón de la mesa. No duré ni un minuto. Luna se levantó de su silla y caminó hacia mí con pasos firmes. Tenía las mejillas encendidas por el vino y los labios curvados en una sonrisa cruel.
¿Qué crees que estás haciendo? Rebeca dijo en voz alta lo suficiente para que todos escucharan. El murmullo de la sala se apagó de inmediato. 100 ojos se clavaron en mí. Sentí que la sangre se me congelaba. Estoy comiendo, respondí con voz apagada. Comiendo aquí con los invitados, repitió subiendo el tono. Su voz retumbó como un martillo. Tú sabes perfectamente que tu lugar es en la cocina. El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar el latido de mi corazón fuerte, doloroso. Nadie dijo nada. Nadie salió en mi defensa. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, pero ninguno con valor. Me levanté lentamente con las piernas temblando. Quise decir algo, defenderme, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Entonces ocurrió lo inevitable. Al pasar junto a Luna con mi plato en las manos, ella extendió discretamente el pie. Tropecé y la comida salió volando, cayendo al suelo con un estruendo que hizo eco en toda la casa. «Mira lo que hiciste», gritó. «Limpia ese desastre inmediatamente». Las risas nerviosas de algunos invitados me atravesaron como dagas. Me arrodillé en el suelo frío recogiendo pedazos de porcelana con los dedos mientras la comida se esparcía alrededor de mí como una metáfora cruel de mi dignidad rota. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No iba a darle el placer de verme llorar. Mientras estaba ahí con las rodillas clavadas en las baldosas, escuché sus pasos alejarse. Luna regresó a la mesa como si nada hubiera pasado. Levantó su copa y brindó, recibiendo la atención de todos mientras yo quedaba relegada al suelo. En ese momento algo cambió dentro de mí. No fue un estallido de ira ni un grito. Fue un silencio helado, una certeza que me recorrió las venas. No podía seguir soportando esto. Había pasado 5 años aguantando humillaciones, pero esa escena frente a tantos testigos fue el límite. Daniel, mi hijo, permaneció en silencio durante todo el episodio. Lo vi apartar la mirada, incómodo, atrapado entre su madre y su esposa. Ese silencio suyo me dolió más que las palabras de Luna. No esperaba que gritara, pero sí que dijera algo que me defendiera. Su mutismo fue una traición silenciosa. Cuando terminé de limpiar, me levanté despacio. Algunos invitados me lanzaron miradas compasivas, otros fingieron no verme. Regresé a la cocina sin decir palabra. El resto de la noche fue un borrón. Yo seguí sirviendo, llevando copas y platos, mientras Luna recibía alabanzas por una fiesta que en realidad yo había preparado desde el amanecer. Al final, cuando los invitados se marcharon y Daniel se fue a dormir agotado, me quedé sola en mi pequeña habitación. Mis manos olían a grasa y detergente, mis rodillas dolían, pero lo que más pesaba era el silencio. Recordé cada insulto, cada mirada de desprecio, cada carcajada contenida de los invitados. Y entonces entendí que ese episodio no era solo una humillación más, era la chispa que encendería mi decisión. Durante años había callado en nombre del amor de madre, creyendo que el sacrificio me daba valor. Pero esa noche comprendí que el sacrificio sin respeto no vale nada. Lo que pasó en esa fiesta no podía repetirse. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, decidí que llegaría el día en que mi voz se escucharía más fuerte que la de Luna. Esa promesa silenciosa se grabó en mi interior. Porque si algo había aprendido en la vida, era que las mujeres como yo, que sobreviven a la pobreza y a la soledad, guardan una fuerza que solo despierta cuando se tocan los límites. Y Luna, sin saberlo, había tocado el mío. Cuando pienso en aquella noche, lo que más recuerdo no es el ruido de los platos rompiéndose ni los murmullos de los invitados, sino la sensación ardiente de las palabras de Luna pegándose a mi piel vieja e inútil. Fue como si toda mi vida se redujera a esas 2 palabras gritadas frente a un centenar de testigos que no sabían dónde mirar. El aire en la sala se volvió pesado. Nadie se atrevía a romper el silencio después de la humillación. Vi a una vecina bajar la mirada, a un colega de Daniel carraspear incómodo, a un grupo de mujeres fingir revisar sus copas de vino. Nadie habló, pero todos entendieron que acababa de ocurrir algo irreversible. Yo estaba de rodillas en el suelo recogiendo los restos de porcelana con manos temblorosas. La salsa se mezclaba con el puré y el pavo en un charco viscoso que impregnaba mis dedos. Podía sentir cómo mis rodillas se clavaban en las baldosas frías, cómo mi espalda se arqueaba de dolor, pero lo que realmente me destrozaba era la humillación pública. Escuché a alguien murmurar: «Pobre señora, qué vergüenza». Esa frase dicha en voz baja fue un espejo de lo que todos pensaban, que yo no era más que un estorbo, una carga. Me ardieron los ojos, pero me negué a dejar caer una sola lágrima. Llorar habría sido entregarle a Luna la última pieza de mi dignidad. Mientras recogía los pedazos, levanté la vista un instante. Luna estaba de pie en la cabecera de la mesa, radiante, disfrutando de su victoria silenciosa. Levantaba la copa y sonreía como si nada hubiera pasado, como si el espectáculo de mi humillación no hubiera sido suficiente. A su lado Daniel permanecía inmóvil.
Mi propio hijo, mi razón de ser, no había abierto la boca para defenderme. Ese silencio suyo me dolió más que las risas contenidas de los demás. Volví a agachar la cabeza y me concentré en limpiar. Cada trozo de porcelana en mis manos era como un recuerdo de mi vida pasada, los platos que había usado para servirle la comida a Daniel de niño, las cenas familiares cuando Ernesto aún vivía, los pocos momentos de verdadera felicidad que había conocido. Ahora esos mismos platos estaban destrozados frente a todos, igual que mi orgullo. Cuando terminé me puse de pie lentamente. Las rodillas me crujían, pero logré mantener la espalda recta. Caminé hacia la cocina sin decir una palabra. Atrás quedaron los murmullos, los brindis, las risas nerviosas. Yo ya no escuchaba nada. En mi interior solo había un silencio helado, un vacío que comenzaba a llenarse con algo nuevo, una determinación que no había sentido en años. Esa noche, después de que todos se marcharon, me quedé sola en mi habitación. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Recordé cada insulto de Luna a lo largo de los años, cada mirada de desprecio, cada vez que me redujo a una sombra dentro de mi propio hogar. Sentí como todas esas memorias se acumulaban formando una montaña de dolor que ya no podía ignorar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el sobre que llevaba años guardando. Dentro había $40,000 ahorrados poco a poco de mi pensión de trabajos extra, de sacrificios interminables. Ese dinero estaba destinado a ser un regalo para Luna, una forma de demostrarle que pese a todo yo la aceptaba. Qué ironía tan amarga, iba a darle mi tesoro más grande a la mujer que acababa de destruir mi dignidad delante de todos. Esa noche decidí que ese sobre tendría otro destino. No sería un regalo sino un arma. No para lastimar a Daniel sino para protegerlo. Porque detrás de la humillación había descubierto algo más: la rabia fría puede ser más poderosa que cualquier grito. Mientras el reloj marcaba la medianoche me prometí a mí misma que no volvería a inclinar la cabeza. No sabía todavía qué haría ni cómo lo haría, pero entendía que la vida me estaba dando una última oportunidad: usar mi silencio como estrategia, mi dolor como combustible y mi dignidad como escudo. Los días siguientes fueron extraños. En la calle algunos vecinos me saludaban con incomodidad, como si no supieran cómo dirigirse a mí después de haberme visto en el suelo. En la iglesia sentí miradas de compasión que me atravesaban como cuchillos. Yo respondía con sonrisas breves, pero en el fondo ardía de vergüenza. Dentro de la casa Luna actuaba como si nada hubiera pasado. Caminaba con la frente en alto recibiendo visitas, riendo con sus amigas, fingiendo ser la esposa perfecta. Daniel, por su parte, se hundía en el trabajo. Apenas me miraba a los ojos como si evitara enfrentar la culpa de no haberme defendido. Yo, en cambio, guardaba silencio y observaba. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Luna era registrado en mi memoria. La humillación había abierto una puerta dentro de mí, la de la vigilancia. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Sus salidas misteriosas, sus llamadas apresuradas, los mensajes que recibía y contestaba con una sonrisa distinta a la que le daba a Daniel. La semilla de la sospecha se plantó en mí aquella misma noche de la fiesta. Y lo que comenzó como un doloroso episodio de humillación, se transformó en el punto de partida de algo mucho más grande: el descubrimiento de la verdadera Luna, esa mujer que no solo me despreciaba a mí, sino que escondía un secreto capaz de destruir a mi hijo. Todavía no lo sabía, pero entre los restos de porcelana y comida en el suelo había nacido mi renacimiento. La madre humillada que todos creían débil se estaba convirtiendo en la testigo silenciosa de una verdad devastadora. Y cuando llegara el momento, esa verdad caería sobre Luna como una tormenta imposible de detener. Porque lo que ellos vieron aquella noche fue a una mujer derrotada. Lo que en realidad ocurrió fue el despertar de alguien que llevaba demasiado tiempo soportando. Y una vez que una mujer como yo despierta, ya nada puede volver a ser igual. La mañana siguiente a la fiesta amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera la pesadez de mi corazón. Me desperté antes de que sonara el despertador. En realidad no había dormido. La humillación del día anterior seguía repitiéndose en mi mente como un eco cruel: las risas contenidas, las miradas de compasión, la voz de Luna llamándome vieja inútil frente a todos. Pero esa mañana había algo distinto en mí. No lloré. No me quejé. Solo sentí una frialdad nueva, como si el dolor se hubiera congelado en mi interior y me hubiera dado una claridad que nunca antes había tenido. Entré en la cocina para preparar café. El silencio de la casa era inquietante. Daniel aún dormía, agotado del trabajo y de la fiesta. Luna seguramente seguía descansando en su habitación, complacida con su espectáculo de la noche anterior. Yo, en cambio, me movía despacio, pero con una determinación extraña. Abrí el cajón donde guardaba mi secreto, el sobre con $40,000. Lo había escondido detrás de unos frascos de especias, un lugar tan simple que jamás nadie sospecharía.
Lo saqué con manos firmes como si al sostenerlo también sostuviera mi dignidad. Durante años ese sobre representaba mi esperanza de reconciliación. Imaginaba que al entregárselo a Luna en algún aniversario ella me miraría diferente, que al fin me respetaría, que me reconocería como parte de la familia. Me engañaba a mí misma creyendo que el dinero podía comprar gratitud. Esa ilusión se había roto junto con los platos en el suelo la noche anterior. Me senté frente a la mesa, abrí el sobre y comencé a contar los billetes. 1, 2, 3. Cada billete era un recuerdo. Recordé las veces que me negué a comprarme medicinas para ahorrar un poco más. Las tardes en que cosía hasta la madrugada para ganar unos dólares extra. Los fines de semana en los que vendía comida en la plaza mientras fingía sonrisas. Todo ese sacrificio estaba ahora concentrado en aquel fajo de billetes. De repente me invadió un pensamiento poderoso. Esto no es un regalo, es mi arma. Por primera vez en años sentí que tenía algo de poder en mis manos. No era solo el dinero. Era la prueba de mi resistencia, de mi capacidad para sobrevivir incluso cuando todos me daban por derrotada. Ese sobre no sería entregado como ofrenda de sumisión. Sería utilizado para algo más grande, algo que aún no comprendía del todo, pero que intuía que cambiaría mi destino y el de mi hijo. Me serví una taza de café y la sostuve entre mis manos. El aroma fuerte me devolvió recuerdos de Ernesto. Él siempre decía: el café es como la vida, Rebeca, amargo pero necesario para despertar. Esa frase resonó en mi interior como una profecía. Sí había llegado la hora de despertar. Miré alrededor de la cocina. Ese lugar había sido mi reino durante décadas. Aquí preparé las comidas favoritas de Daniel, aquí celebramos Navidades, aquí lloré en silencio cuando quedé viuda. Ahora era también el escenario de mis humillaciones, pero podía volver a ser el espacio de mi renacimiento. Decidí que no confrontaría a Luna de inmediato. Aprendí a lo largo de mi vida que las batallas no siempre se ganan a gritos. A veces la paciencia es más letal que la furia. Esa mañana hice un pacto conmigo misma: observaría, esperaría y actuaría en el momento justo. Mientras pensaba en todo esto, escuché pasos bajando las escaleras. Era Luna. Apareció en la cocina con su bata de seda impecable, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Se sirvió un vaso de jugo y me miró con esa sonrisa fingida. «Buenos días, Rebeca», dijo con voz melosa. «Espero que hayas aprendido la lección de anoche. No queremos más escenas embarazosas, ¿verdad?» Yo la observé en silencio mientras revolvía mi café. No respondí. Dentro de mí algo se encendió, una calma peligrosa. Porque el silencio ya no era resignación, era estrategia. «Marcus vendrá a almorzar hoy», continuó. «Daniel estará ocupado en la oficina hasta tarde, así que quiero que prepares algo especial. Ya sabes cuánto aprecia él una buena comida casera». La ironía me mordió el alma. Marcus, el supuesto mejor amigo de mi hijo, sentado en nuestra mesa mientras Daniel trabajaba incansablemente para mantener un hogar que se estaba convirtiendo en un teatro de traiciones. «Por supuesto», respondí con una serenidad que la tranquilizó. No tenía idea de que detrás de mis ojos se gestaba una tormenta. Cuando se marchó, abracé el sobre con fuerza. Entendí que mi tiempo de silencio servil había terminado. Ese dinero sería el inicio de algo. No sabía aún cómo, pero ya no sería usado para comprar cariño, sino para revelar verdades. Esa mañana también pensé en Daniel. Cuánto sabía realmente de su esposa. Cuánto veía de lo que yo sufría. Lo amaba demasiado para cargarlo con sospechas sin pruebas. No podía enfrentar a Luna solo con mis palabras, porque ella era maestra en manipularlo. Si yo hablaba sin evidencias, él me acusaría de celos o resentimiento. Necesitaba más. Necesitaba la verdad en sus propias manos, irrefutable, imposible de negar. Y así nació mi decisión silenciosa: reuniría pruebas. No solo del desprecio que Luna me mostraba, sino de lo que realmente escondía detrás de sus lujos, sus risas falsas y sus amistades sospechosas. Me puse de pie con un vigor nuevo. Lavé la taza, guardé el sobre en su escondite y respiré hondo. Por fuera seguiría siendo la suegra sumisa, la mujer que obedecía y servía. Por dentro me estaba preparando para la batalla más importante de mi vida. Ese día marqué en un cuaderno una sola frase escrita con letras firmes: «La paciencia también es un arma». Cada vez que lo leía me recordaba que ya no era víctima, que estaba en camino de convertirme en la protagonista de mi propia historia. Lo que Luna nunca sospechó es que mientras ella se pavoneaba con su bata de seda y sus copas de vino, yo ya había comenzado a levantar mi propia estrategia. Un plan silencioso alimentado por años de sacrificio que tarde o temprano se convertiría en la tormenta que arrasaría con su mundo perfecto. Porque aquella noche, cuando me obligó a limpiar el suelo frente a todos, no me había destruido.
Sin saberlo me había dado la fuerza que necesitaba para resurgir. Y yo, Rebeca, la mujer que todos creían derrotada, había tomado una decisión: nunca más sería invisible. El destino tiene formas extrañas de revelar sus secretos. A veces lo hace con gritos y escándalos, otras con silencios y pequeñas grietas en la rutina. Para mí la verdad comenzó a mostrarse en los gestos de Luna, en esas salidas repentinas, en las llamadas que atendía con una sonrisa distinta, reservada. No fue un solo detalle, sino un conjunto de pequeñas señales que sumadas dibujaban una sombra inquietante sobre su vida. Todo empezó una tarde de martes. Luna anunció que iría al centro a hacer compras. Daniel estaba en la oficina como siempre, trabajando horas extras. Yo estaba limpiando la cocina cuando vi por la ventana cómo ella salía de casa con un vestido demasiado elegante para una simple salida de compras. Sus tacones resonaron en el pavimento, su perfume se quedó flotando en el aire como una burla. Algo en mí se estremeció. No era la primera vez que veía ese patrón cada martes y jueves. Luna encontraba una excusa para salir apresurada, siempre arreglada con esmero, demasiado para tareas cotidianas. Esa tarde decidí seguirla. No fue una decisión fácil. Mis rodillas dolían, mis pasos eran torpes, pero la necesidad de respuestas me empujó. Caminé unas cuadras detrás de ella, manteniendo la distancia. La vi detener un taxi y mi corazón se aceleró. Apenas logré subirme a otro vehículo y pedí al conductor que la siguiera. El taxi se detuvo frente a un hotel en el centro. Un edificio con luces discretas, de esos que nadie nota si no está buscando. Observé desde lejos cómo Luna bajaba, y segundos después apareció un hombre. Mi sangre se congeló. Era Marcus, el mejor amigo de mi hijo, el padrino de su boda, el hombre que compartía nuestra mesa todos los viernes por la noche. No se saludaron como amigos. No hubo un apretón de manos ni un gesto casual. Se abrazaron con intensidad y después, sin pudor, se besaron apasionadamente antes de entrar al hotel. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. Me apoyé en el asiento del taxi temblando. El conductor me miró por el retrovisor, pero no preguntó nada. En sus ojos leí la compasión silenciosa de quien comprende que acaba de presenciar una traición. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi habitación, repasando la escena una y otra vez. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había sido tan ciega? Daniel confiaba en Marcus como en un hermano. Y Luna, esa mujer que lo miraba con sonrisas perfectas, que lo abrazaba en público, en realidad se entregaba a los brazos de otro, justo del hombre que más confianza inspiraba en mi hijo. Durante horas pensé en lo que debía hacer. Mi primer impulso fue correr a contarle todo a Daniel. Despertarlo en medio de la noche, sacudirlo y abrirle los ojos. Pero luego recordé lo astuta que era Luna. Podía inventar cualquier excusa, podía manipularlo, podía volverlo contra mí con sus palabras dulces. No podía precipitarme. Necesitaba pruebas que ni ella ni Marcus pudieran negar. Así empezó mi vigilancia silenciosa. Los días siguientes me dediqué a observar con más atención. Anotaba las horas en que Luna salía, las excusas que inventaba, las veces que Marcus aparecía con pretextos ridículos: dejar un libro, recoger una chaqueta olvidada, entregar un documento. Cada coincidencia sumaba peso a mis sospechas. Una tarde, cuando Luna dejó su teléfono sobre la mesa de la sala para ir a ducharse, la tentación me venció. Con las manos temblorosas lo tomé. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que ella lo escucharía desde el baño. Deslicé la pantalla y abrí sus mensajes. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. «Eres lo mejor que me ha pasado, Marcus», había escrito Luna. «Pobre Daniel, nunca sospecha nada», respondió él. «Es como un cachorro. Hace todo lo que le digo». Sentí náuseas. Mis dedos se helaron mientras leía esas palabras llenas de desprecio hacia mi hijo. Había mensajes donde se burlaban de él, donde planeaban escapadas románticas pagadas con el dinero que Daniel trabajaba incansablemente para ganar. Había fotos, selfies en hoteles, notas de voz llenas de susurros cómplices. Cerré el teléfono de golpe y lo dejé en su lugar justo cuando Luna salía de la ducha. Caminé a la cocina fingiendo que estaba ocupada, pero por dentro estaba destrozada. Ya no eran solo sospechas. Era la confirmación brutal de una traición larga y calculada. Durante semanas seguí reuniendo pruebas. No tenía experiencia en estas cosas, pero la vida me había enseñado a ser ingeniosa. Guardaba recibos que encontraba en sus bolsos, anotaba placas de autos, incluso logré tomar discretamente algunas fotografías desde la ventana cuando Marcus venía y Daniel no estaba. Poco a poco mi cuaderno se llenó de fechas, horas, detalles. Cada descubrimiento era un golpe, pero también una chispa que alimentaba mi determinación. Ya no se trataba solo de mí ni de mis humillaciones. Se trataba de proteger a mi hijo, de abrirle los ojos antes de que su vida quedara destruida por completo.
A veces en medio de la noche me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué derecho tenía yo de espiar, de hurgar en la intimidad de otros? Pero entonces recordaba a Daniel agotado trabajando hasta la madrugada, confiando ciegamente en una esposa que lo traicionaba con su mejor amigo. Y la respuesta se imponía: tenía no solo el derecho sino la obligación de descubrir la verdad. Un domingo, mientras estaba en misa, escuché al sacerdote hablar del poder de la verdad. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, dijo. Sentí que esas palabras estaban dirigidas a mí. Salí de la iglesia con una certeza renovada: no me detendría hasta tener pruebas tan contundentes que ni Luna ni Marcus pudieran negarlas. Fue así como tomé la decisión que marcaría el rumbo de los siguientes meses: buscaría ayuda profesional. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que supiera cómo reunir evidencias sólidas, alguien que me ayudara a transformar mis sospechas en certezas irrefutables. Aún no lo sabía, pero esa decisión me llevaría a descubrir un secreto mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Porque lo de Luna y Marcus no era solo una aventura. Era parte de una red de engaños, de un pasado oculto que pondría en peligro no solo a mi hijo sino a toda mi familia. Esa noche, mientras guardaba de nuevo el sobre con mis ahorros en el cajón, me dije a mí misma: este dinero ya tiene un propósito. Servirá para abrir los ojos de Daniel y para desenmascarar a la mujer que me ha humillado durante años. Lo que comenzó como una simple sospecha de infidelidad estaba a punto de convertirse en una revelación devastadora. Y yo, la suegra invisible, me convertiría en la portadora de la verdad. Cuando decidí contratar ayuda profesional, no lo hice a la ligera. Había pasado noches enteras dándole vueltas a la idea, preguntándome si no sería mejor callar, si quizás el tiempo pondría todo en su lugar. Pero cada recuerdo de la fiesta, cada palabra de burla que había leído en los mensajes de Luna y Marcus me confirmaba que no podía seguir esperando. Con parte del dinero de mi sobresecreto busqué a alguien discreto. Me hablaron de un hombre llamado Samuel García, un detective privado que trabajaba desde una pequeña oficina sobre una panadería en el centro. Era un lugar modesto, casi escondido, lo que me dio cierta confianza. Alguien que no necesitaba anuncios brillantes, seguramente sabía guardar secretos. El día que lo conocí, Samuel me pareció un hombre sobrio de unos 50 años, con cabello entrecano y un porte sereno. Llevaba un cuaderno de notas y un par de lentes que se quitaba y ponía constantemente, como si quisiera observar cada detalle con y sin filtros. Le conté mi historia, desde la humillación en la fiesta hasta la escena en el hotel con Marcus. Él me escuchó sin interrumpir, tomando apuntes, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dijo con voz tranquila: señora Herrera, lo que me cuenta es doloroso, pero también muy común. A veces las personas no son lo que parecen, pero necesito que entienda que esto puede ser más grande de lo que imagina. No entendí del todo lo que quiso decir, pero acepté. Le entregué las primeras pruebas que había reunido: fotos borrosas, fechas, pequeñas notas. Él las revisó y me prometió investigar a fondo. Una semana después regresó con un expediente bajo el brazo. Lo abrió sobre mi mesa y, mientras yo sostenía el aliento, comenzó a mostrarme documentos. Lo primero, dijo, es que la mujer que usted conoce como Luna Morales no existe. Me quedé helada. ¿Cómo que no existe?, pregunté con la voz entrecortada. Samuel deslizó un papel hacia mí, un registro policial con foto. Aunque más joven, no había duda, era ella. Su verdadero nombre es Carmen Valdés, explicó. Fue arrestada en Nevada hace 10 años por fraude matrimonial. Se casó con 3 hombres distintos en un periodo de 2 años y vació sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Sentí que la habitación daba vueltas. Me aferré al borde de la mesa mientras él continuaba. Usaba distintos alias: Carmen, Sofía, Isabela, cada identidad cuidadosamente construida para atrapar a hombres con dinero y confianza. Su hijo, señora, fue su víctima más valiosa. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Samuel siguió pasando páginas: certificados de matrimonio falsificados, documentos manipulados, registros bancarios. Y eso no es todo, dijo bajando la voz. Cuando se casó con su hijo, aún estaba legalmente casada con un hombre en Las Vegas. Técnicamente el matrimonio con Daniel es nulo. Mis manos temblaban. Quería gritar, quería llorar, pero no podía. La traición no era solo personal, era legal, estructural, monstruosa. ¿Y Marcus?, pregunté con un hilo de voz. Samuel me miró fijamente. Marcus Rivera no es solo su amante, es su cómplice. Trabajaron juntos en Nevada estafando a varias víctimas. El patrón siempre fue el mismo: ella seducía y se casaba, él se convertía en el mejor amigo que ganaba la confianza de la víctima. Juntos vaciaban cuentas y desaparecían. Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba: cada gesto de complicidad, cada visita inoportuna de Marcus, cada sonrisa compartida con Luna en mi mesa. ¿Por qué no se fueron con el dinero de Daniel?, pregunté.
Samuel suspiró, porque su hijo resultó ser demasiado valioso. Construyó una fortuna mayor de lo esperado. En lugar de una estafa rápida, decidieron quedarse y ordeñar la vaca por años. Según mis cálculos, le han robado ya más de $250,000. El peso de esa cifra cayó sobre mí como una losa. No solo habían jugado con su amor y su confianza, sino también con su futuro, con el fruto de cada hora que Daniel pasó trabajando hasta el cansancio. Samuel guardó silencio un momento antes de añadir algo más. Hay indicios de que Carmen estuvo implicada en un caso aún más oscuro. Una joven maestra de Arizona llamada Elena Vázquez desapareció después de descubrir que su prometido y su mejor amiga la estaban estafando. Nunca se encontró su cuerpo. ¿Quiénes estaban en ese pueblo en ese tiempo con identidades falsas? Carmen y Marcus. Me quedé helada. Un escalofrío recorrió mi espalda. No quise preguntar más, pero Samuel fue claro: no sugiero nada sin pruebas, señora. Solo le digo que estas personas son peligrosas. Si sospechan que usted sabe demasiado, no dudarán en silenciarla. Salí de aquella oficina con el expediente escondido en mi bolso. Caminé por la calle como en un sueño, viendo pasar coches y personas que reían, sin saber que en mis manos llevaba la verdad sobre dos depredadores. Al llegar a casa me encontré con Luna, o mejor dicho, Carmen, viendo televisión en la sala. Reía con una comedia romántica como si fuera una mujer común. Me preguntó cómo había estado mi día y yo, tragando mi miedo, respondí: normal, nada especial. Pero dentro de mí ardía un fuego nuevo. Ya no era solo la suegra humillada, era la portadora de un secreto capaz de destruir todo su mundo. Esa noche, mientras guardaba el expediente junto al sobre de dinero, comprendí que tenía en mis manos dos armas: la paciencia y la verdad. Y aunque me aterraba lo que vendría, también sentía una fuerza inesperada, porque la mujer a la que todos habían visto limpiar el suelo como una criada era ahora la única que podía abrirle los ojos a Daniel. Lo que no sabía era cuándo ni cómo, pero sabía que llegaría el día en que todo saldría a la luz. El expediente que Samuel me entregó cambió para siempre la forma en que veía mi vida diaria. Hasta entonces mis días transcurrían entre cocinar, limpiar y soportar humillaciones. Pero ahora cada gesto de Luna, o de Carmen como en verdad se llamaba, se teñía de un matiz distinto. Ya no la veía solo como a una nuera cruel. La veía como a una estafadora profesional que había diseñado con frialdad cada uno de sus movimientos para atrapar a mi hijo en su red. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa exhausto del trabajo, lo observé desde la puerta de la cocina. Sus hombros estaban caídos, su rostro cansado, pero aún así sonrió al ver a Luna. Se inclinó para besarla y ella lo recibió con una dulzura tan falsa que me dolió el estómago. Mi hijo le agradeció por la cena, una cena que yo había preparado, y se sentó junto a ella como si nada malo existiera en el mundo. Yo apreté los dientes conteniendo las ganas de gritar la verdad en ese mismo instante. Pero Samuel tenía razón, necesitaba ser estratégica. No bastaba con mostrarle a Daniel una foto o un mensaje. Carmen era maestra en el arte de manipular. Bastaría con una lágrima suya, con un discurso calculado para que Daniel dudara de mí. No, yo debía esperar el momento exacto, cuando las pruebas fueran tan irrefutables que ni ella pudiera negarlas ni él pudiera cerrarse los ojos. Así comencé a preparar mi plan. Cada mañana, después de preparar el café, sacaba el expediente de su escondite y lo revisaba en silencio. Leía los reportes policiales, los registros de matrimonios, las transferencias bancarias. Me aprendí de memoria cada fecha, cada cifra, cada detalle. Era como estudiar para un examen del que dependía la vida de mi hijo. En las tardes, mientras limpiaba la casa, afinaba los escenarios en mi mente. Imaginaba cómo reaccionaría Daniel al ver la evidencia. Imaginaba cómo Carmen intentaría defenderse, qué mentiras inventaría. Y en cada simulacro me veía a mí misma más fuerte, más firme, lista para no titubear. Sabía que la confrontación debía ocurrir en público. Si la enfrentaba a solas, ella podría manipular a Daniel a puerta cerrada, inventar historias, voltear todo en mi contra. Pero si lo hacía frente a testigos, la máscara de Carmen caería sin remedio. Pensé en organizar una cena, un evento en el que ella no pudiera escapar, donde todos vieran la verdad con sus propios ojos. Mientras tanto, continuaba con mi papel de suegra sumisa. Servía las comidas, limpiaba los platos, soportaba sus comentarios venenosos. Pero ahora, detrás de cada sonrisa forzada, guardaba un secreto: la certeza de que su imperio de mentiras pronto se derrumbaría. Recuerdo un día en particular. Carmen estaba hablando por teléfono en la sala, creyendo que yo no escuchaba. Su voz sonaba melosa, pero sus palabras eran cuchillos. No te preocupes, Marcus. Todo va según lo planeado. Daniel no sospecha nada. Pronto podremos quedarnos con la mitad de todo. Al escuchar aquello, mi cuerpo se estremeció.
Corrí a mi habitación y escribí la fecha y la hora en mi cuaderno. Cada detalle era una pieza más en el rompecabezas que algún día mostraría a Daniel. Empecé también a preparar copias de todo. Samuel me había aconsejado no guardar toda la evidencia en un solo lugar. Así que hice 3 juegos de documentos, uno en mi cajón secreto, otro en una caja escondida en la iglesia. El párroco, viejo amigo de mi familia, accedió a guardarla sin hacer preguntas, y otro que entregué al propio Samuel. Si Carmen sospechaba y trataba de deshacerse de mí, al menos, la verdad no desaparecería con mi silencio. Cada noche antes de dormir rezaba. No pedía venganza, pedía claridad. Pedía fuerza para saber cuándo y cómo actuar. Y en medio de mis rezos, una idea comenzó a tomar forma. El dinero que había ahorrado durante años, esos $40,000, no serían solo mi seguro. Serían también el detonante de la revelación. Entregarle un sobre a Carmen delante de todos con el disfraz de regalo y dentro esconder la verdad. Era poético. Lo que ella esperaba como señal de sumisión sería en realidad la sentencia de su caída. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensaba. Una mañana Carmen anunció que quería organizar una cena especial para celebrar el ascenso de Daniel en el trabajo. Será una noche íntima, dijo con su sonrisa de anfitriona. Solo la familia cercana y algunos amigos importantes. Y por supuesto Marcus estará invitado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La cena perfecta, la ocasión perfecta. Pasé los siguientes días preparando cada detalle de mi plan. Revisé el sobre una y otra vez, asegurándome de que los documentos estuvieran en orden: la foto de Carmen y Marcus entrando al hotel, el registro de matrimonio con otro hombre, el reporte policial de Nevada. Todo debía estar dispuesto de manera que al abrirlo la verdad saltara a la vista sin posibilidad de negación. También me preparé emocionalmente. Miraba al espejo y practicaba mi voz firme pero calmada. Imaginaba la expresión de sorpresa en el rostro de los invitados, la palidez en la cara de Carmen, la incredulidad en los ojos de Daniel. Cada vez que lo ensayaba sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad perdida. No obstante, el miedo seguía allí. ¿Y si Carmen reaccionaba con violencia? ¿Y si Daniel se negaba a creerme incluso con pruebas? ¿Y si Marcus intentaba deshacerse de la evidencia? Pero cada duda se disolvía cuando pensaba en la noche de la fiesta, en la forma en que me hizo limpiar el suelo frente a todos. Esa humillación era mi recordatorio de que ya no podía callar. El viernes por la tarde, mientras Carmen se arreglaba para ir a su tratamiento de spa, que yo sabía era en realidad una cita con Marcus, llamé a Samuel. «Estoy lista», le dije. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «Recuerde, señora Herrera, que una vez que abra esa caja de Pandora no habrá vuelta atrás». «No quiero volver atrás», contesté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Quiero que mi hijo conozca la verdad». Colgué el teléfono y sentí que mi cuerpo entero vibraba. Ya no era la mujer humillada. Ya no era la víctima. Era la estratega silenciosa que había esperado pacientemente el momento de actuar. La mesa estaba puesta, las copas brillaban bajo la luz del comedor, los invitados confirmados. Y en mi delantal bien guardado esperaba el sobre que destruiría para siempre el mundo falso que Carmen había construido. Yo sabía que esa noche, cuando levantara la voz por primera vez en años, no habría vuelta atrás. La suegra invisible estaba a punto de convertirse en la dueña de la verdad. La cena especial llegó con la precisión de un reloj. Desde la mañana la casa estaba en ebullición. Carmen corría de un lado a otro con una lista interminable de tareas, aunque en realidad yo era quien cocinaba, limpiaba y ajustaba cada detalle. Ella solo daba órdenes, se probaba vestidos frente al espejo y ensayaba sonrisas para impresionar a los invitados. Yo la observaba en silencio, con el delantal puesto pero con el sobre oculto en el bolsillo de mi falda, como si fuera un puñal invisible. El reloj marcó las 7 y los primeros invitados comenzaron a llegar. Eran colegas de Daniel, vecinos respetables, amigas de Carmen, del club de tenis y por supuesto Marcus. Él apareció con un traje impecable y esa sonrisa confiada que había usado durante años para engañar a todos. Abrazó a Daniel con entusiasmo fingido y le dio palmadas en la espalda como si fuera su hermano del alma. Yo lo miré fijamente desde la cocina, conteniendo la rabia. Daniel llegó justo a tiempo desde la oficina. Estaba agotado, con ojeras marcadas pero sonriente. Besó a Carmen en la mejilla y le agradeció por la cena. Ella lo abrazó con teatralidad mientras los invitados aplaudían como si presenciaran una escena de película romántica. Mi hijo, ciego a la traición, seguía creyendo en la máscara de su esposa. La cena transcurrió como todas las que Carmen organizaba: conversaciones superficiales, risas forzadas, halagos dirigidos a ella por su supuesto talento como anfitriona. Yo iba y venía con bandejas invisible cargando platos que en realidad había preparado desde la madrugada.
Al llegar el postre, Carmen se puso de pie. Levantó una copa de vino y su voz resonó clara en el comedor. Quiero hacer un brindis, anunció. Por mi maravilloso esposo Daniel, que trabaja tan duro para darnos esta vida hermosa. Y por nuestros amigos más queridos, especialmente Marcus, que ha sido como un hermano para nosotros. Las copas se alzaron, los invitados sonrieron y Marcus le guiñó un ojo a Carmen de una manera tan descarada que solo yo noté. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, pero mantuve la calma. El momento se acercaba. Carmen continuó, y también quiero brindar por la familia. Por aquellos que saben cuál es su lugar y cumplen su papel en nuestras vidas. Su mirada se cruzó con la mía desde el otro extremo de la mesa. Fue la gota que derramó el vaso. Me quité el delantal lentamente dejándolo sobre la silla y caminé hacia el comedor. El murmullo se apagó. Los invitados me miraron sorprendidos. La suegra invisible interrumpía por primera vez una de las cenas de Carmen. Luna, dije con voz firme aunque mi corazón latía como un tambor. Creo que hay algo que deberías ver. Su sonrisa vaciló apenas un segundo antes de recomponerse. Rebeca, estamos en medio de una celebración. Lo que sea puede esperar. No respondí sacando el sobre de mi bolsillo. Esto no puede esperar. El silencio se volvió denso. Daniel me miraba confundido. Marcus se removía incómodo en su silla y Carmen palideció ligeramente. ¿Qué es eso?, preguntó intentando sonar segura. Un regalo, respondí. Uno diferente al que planeaba darte. Extendí el sobre hacia ella. Con manos temblorosas Carmen lo tomó y lo abrió. El primer papel que encontró fue una fotografía, ella y Marcus entrando al hotel abrazados, besándose apasionadamente. La foto era clara, reciente, imposible de negar. El color desapareció de su rostro. Sus labios se entreabrieron, sus manos temblaban. ¿Qué es esto?, susurró. Sigue mirando, le dije con la voz helada. Sacó el siguiente documento, el registro de matrimonio entre Carmen Valdés y Roberto Sánchez, fechado 2 años antes de su boda con Daniel. Los invitados se inclinaron para mirar incrédulos. Daniel abrió los ojos con horror. ¿Qué significa esto?, Luna?, preguntó mi hijo, la voz quebrada. Pero Carmen ya no podía hablar. Con el tercer documento en sus manos, un reporte policial de Nevada que la identificaba como Carmen Valdés, acusada de fraude matrimonial, su cuerpo se desplomó. No fue un desmayo elegante, fue un colapso total. Cayó de rodillas en el suelo temblando mientras los invitados retrocedían asustados. Marcus se levantó de golpe, pálido como un fantasma. Daniel, hermano, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, rugió Daniel levantando la foto con manos temblorosas. Porque mi mejor amigo se acuesta con mi esposa. Porque mi esposa tiene otro nombre y otro marido. Carmen sollozaba en el suelo, pero no eran lágrimas de remordimiento sino de pánico. Marcus trató de acercarse a ella, pero Daniel lo detuvo con una mirada furiosa. No te acerques, ordenó con voz baja y peligrosa. No vuelvas a acercarte a mi esposa. Los invitados se miraban entre sí paralizados. Algunos comenzaron a levantarse murmurando disculpas. Nadie quería ser testigo de aquella implosión familiar. Hay más documentos en el sobre, añadí con calma dirigiéndome a Daniel. Registros bancarios, transferencias, más pruebas de todo lo que han hecho. Mi hijo volcó el contenido del sobre la mesa. Los papeles se esparcieron como cuchillas, estados de cuenta, fotos, reportes policiales. El silencio era sepulcral. Finalmente Daniel habló con una frialdad que nunca le había escuchado. Quiero que todos se vayan ahora. Los invitados obedecieron sin chistar. Salieron en silencio, dejando tras de sí una atmósfera cargada. Marcus fue el último en moverse. Daniel, por favor. Intentó de nuevo con voz suplicante. Pero mi hijo lo interrumpió. Sal de mi casa. Y si alguna vez vuelvo a verte cerca de mi familia, llamaré a la policía. Marcus me miró un instante. En sus ojos vi algo que me heló la sangre, no remordimiento sino amenaza. Luego salió cerrando la puerta de golpe. Daniel se arrodilló junto a Carmen, no para consolarla sino para mirarla directamente a los ojos. ¿Cuánto de esto es verdad?, preguntó con la voz quebrada. Ella lo miró y por primera vez en 7 años vi su verdadero rostro, no el de la esposa perfecta sino el de Carmen Valdés, la estafadora profesional. Todo, susurró. Todo es verdad. Con esas 3 palabras el matrimonio de mi hijo llegó a su fin. Yo me quedé en pie observando la escena con el corazón desgarrado pero firme. No había placer en mi victoria, solo la amarga certeza de que la verdad siempre destruye pero también libera. Esa noche la cena que Carmen había planeado como una celebración de éxitos se convirtió en el escenario de su ruina. Y yo, la suegra humillada, había sido la portadora de la verdad que nadie esperaba. Lo que nadie sabía aún era que lo peor apenas comenzaba. El comedor quedó en silencio después de la confesión de Carmen.
Los papeles seguían desparramados sobre la mesa como restos de un naufragio: registros de matrimonios, reportes policiales, estados de cuenta. Daniel se sentó en su silla con la mirada fija en esos documentos. No gritaba, no lloraba, no decía nada. Y esa quietud me asustaba más que cualquier explosión de ira. Carmen, todavía en el suelo, sollozaba sin control. Su maquillaje corría por sus mejillas, su vestido azul estaba arrugado y sus manos se aferraban a los papeles como si quisiera deshacer lo que ya estaba a la vista de todos. Intentó acercarse a Daniel, pero él retrocedió un paso con la frialdad de quien ha visto demasiado. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto, mamá?, me preguntó sin apartar la vista de los documentos. La pregunta me atravesó como una flecha. Tragué saliva y respondí con honestidad: 6 semanas. Comencé a sospechar hace 2 meses, pero no tuve pruebas hasta entonces. Daniel asintió lentamente, procesando cada palabra. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía que ella encontraría la manera de hacerte dudar de mí. Y porque necesitaba estar completamente segura, respondí con firmeza, aunque la voz se me quebraba por dentro. El silencio se prolongó. Carmen levantó la cabeza y lo miró con ojos enrojecidos. Daniel, escúchame. Yo te amo. Él cerró los ojos un momento, respiró hondo y respondió con voz baja pero cortante: no sabes lo que es el amor, Carmen, solo sabes cómo manipularlo. Ese fue el inicio del derrumbe total. En los días siguientes la casa se transformó en un campo de batalla. Carmen se encerraba en la habitación principal llorando y gritando. Daniel se refugiaba en su oficina revisando una y otra vez los documentos que Samuel había reunido. Yo caminaba en silencio por los pasillos preparando café, intentando mantener la rutina en medio del caos. Al tercer día Daniel tomó una decisión: contrató a una abogada especializada en fraudes matrimoniales. Se llamaba Margaret Thompson, una mujer de unos 60 años, de voz firme y ojos afilados. Cuando Daniel le mostró la evidencia, ella no dudó ni un segundo. Este matrimonio es nulo por bigamia, dijo con seguridad. Su esposa no tiene derecho a nada. De hecho, podríamos demandarla por los fondos robados. Daniel, sin embargo, no buscaba venganza. Solo quiero que se vaya, le dijo a Margaret. Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Yo lo miré con orgullo y tristeza. Orgullo porque seguía siendo un hombre noble, incapaz de odiar incluso a quien lo había destruido. Tristeza porque esa nobleza lo había convertido en la víctima perfecta. Carmen, por su parte, no se rindió fácilmente. Una tarde bajó a la cocina y me encontró preparando café. Sus ojos estaban hinchados, su rostro desencajado, pero en su mirada brillaba algo peligroso. Esto es culpa tuya, me escupió con voz ronca. Tú destruiste mi vida. Me giré lentamente para enfrentarla. No destruí nada. Tú construiste tu vida sobre mentiras. Y las mentiras siempre se derrumban. Su rostro se contorsionó de furia. Mi nombre es Luna Morales. Soy la esposa de Daniel. Tu nombre es Carmen Valdés, le respondí con calma. Y nunca fuiste parte de esta familia. En ese instante perdió el control. Se lanzó hacia mí con las uñas extendidas, gritando obscenidades. Por un momento temí por mi vida, pero Daniel apareció justo a tiempo. La sujetó de los brazos y la apartó de mí con una fuerza que nunca antes le había visto. Suéltame, gritaba ella. Esta bruja arruinó todo lo que construí. Daniel la miró con una frialdad escalofriante. Lo que construiste fue una mentira, dijo. Y esa mentira ya terminó. Después de ese episodio, Daniel obtuvo una orden de restricción. Carmen ya no podía acercarse a mí ni a la casa, pero aún así intentó contraatacar. Una semana más tarde llegaron 2 policías a la puerta. Querían hablar conmigo sobre ciertas acusaciones. Carmen me había denunciado por acoso y por falsificar pruebas. Dice que usted manipuló fotografías y documentos para destruir su matrimonio, explicó uno de los oficiales. Me quedé helada. Pero Samuel había previsto todo. Tenía copias certificadas, testimonios de fuentes en Nevada, evidencia forense que demostraba que nada había sido manipulado. La investigación policial duró apenas 3 días antes de que descartaran las acusaciones de Carmen como falsas. El golpe a su credibilidad fue devastador. Incluso su propio abogado renunció al descubrir que ella le había mentido también. Y entonces apareció Marcus. Después de 2 semanas en las sombras, regresó no para defenderla, sino para salvar su propia piel. Se presentó en la oficina de Margaret Thompson con su propio abogado y ofreció testificar contra Carmen a cambio de inmunidad. Entregó registros detallados de transferencias bancarias, copias de mensajes y evidencia de otras estafas que habían cometido juntos. La traición de Marcus fue la estocada final. Carmen estalló en rabia al enterarse. Apareció en la casa gritando, rompiendo objetos, amenazando a Daniel. Si yo caigo, él también, vociferaba.
Marcus y todos ustedes van a pagar, pero sus amenazas eran huecas. Ya no tenía poder, ya no tenía aliados, ya no tenía dinero. La policía la arrestó esa misma noche por violar la orden de restricción. Pasó 3 días en la cárcel antes de pagar la fianza. Cuando salió ya no era la misma. No era la mujer arrogante que me humillaba frente a todos ni la anfitriona sonriente de fiestas elegantes. Era una mujer derrotada, consumida por la rabia que solo buscaba arrastrar a todos con ella. Me lo dijo claramente la última vez que la vi en la casa cuando vino a recoger sus pertenencias bajo supervisión policial. Esto no ha terminado, Rebecca. Puedes haber ganado esta batalla, pero sé cosas que pueden destruirlos a todos. La miré directamente a los ojos y le respondí: ya no tienes poder aquí. Ella sonrió, pero no había alegría en su rostro. Solo amenaza. 3 días después desapareció. Empacó lo poco que le quedaba y se esfumó sin dejar rastro. Pero yo sabía que tarde o temprano la verdad terminaría por alcanzarla. Esa fue la lección que nos dejó: el precio de la mentira siempre llega aunque uno intente escapar. Los meses que siguieron a la desaparición de Carmen fueron como despertar de una pesadilla demasiado larga. La casa, que durante años había estado cargada de tensión y silencios forzados, empezó poco a poco a recuperar la calma. Ya no había discusiones veladas en los pasillos, ni miradas de desprecio en la mesa, ni ese ambiente de constante juicio que convertía cada día en un tormento. Por primera vez en mucho tiempo el aire parecía respirable. Daniel, sin embargo, no salió indemne. Durante semanas lo vi caminar como un hombre quebrado, con el rostro hundido y los hombros pesados. Pasaba horas revisando los documentos, leyendo una y otra vez las pruebas de la traición. No hablaba mucho, pero sus ojos decían todo: dolor, incredulidad, rabia contenida. A veces se encerraba en su habitación, otras veces bajaba a la cocina y se sentaba frente a mí en silencio. Yo le preparaba café y en ese acto simple intentaba recordarle que no estaba solo, que aunque todo su mundo se hubiera derrumbado, yo seguía allí. Una noche, mientras bebíamos juntos, me dijo con voz temblorosa: mamá, nunca te agradecí por lo que hiciste. Durante años dejé que ella te humillara y yo me quedé callado. Me apretó las manos con fuerza. Perdóname. Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba su disculpa, pero escucharla fue como cerrar una herida abierta durante demasiado tiempo. Eres mi hijo, le respondí. Lo único que importa es que ahora sabes la verdad. En los meses siguientes Daniel se volcó en los trámites legales. Margaret, su abogada, logró anular el matrimonio y recuperar parte del dinero que Carmen y Marcus habían robado. No fue todo, pero suficiente para darle un respiro. Más importante aún, le devolvió un poco de dignidad. Yo, mientras tanto, comencé a redescubrirme. Con parte del dinero recuperado, Daniel insistió en que guardara los $40,000 que había ahorrado durante años. Ese dinero es tuyo, me dijo. No lo vuelvas a gastar en quienes no lo merecen. Por primera vez en décadas sentí que podía pensar en mí misma. Redecoré mi habitación, compré libros que siempre quise leer, me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario. Descubrí el placer de crear algo solo por gusto, sin tener que justificarlo a nadie. Cada trazo sobre el lienzo era un recordatorio de que todavía tenía vida por delante. Daniel también empezó a sanar. Con el tiempo retomó aficiones que Carmen le había prohibido. Volvió a cocinar, volvió a salir con amigos, volvió a sonreír de manera genuina. Lo vi transformarse en un hombre más fuerte, menos ingenuo, consciente de su valor. Un año después apareció en su vida alguien nuevo: Sara, una enfermera de 42 años, divorciada y madre de 2 adolescentes. Era todo lo contrario a Carmen, sencilla, honesta, práctica. La primera vez que vino a cenar insistió en ayudarme en la cocina. Lavamos los platos juntas, y me dijo: Daniel me contó lo que pasó con su exesposa. Quiero que sepa que respeto profundamente el lugar que usted tiene en su vida. Esta es su casa, no soy yo quien viene a quitarle nada. Aquellas palabras me hicieron llorar. Por fin alguien me reconocía, no como un estorbo, sino como parte esencial de la familia. Con el tiempo Sara se convirtió en parte de nuestras rutinas. Sus hijos traían risas a la casa, llenaban de vida los pasillos que antes parecían vacíos. Y yo, que había pasado tantos años invisible, comencé a sentirme abuela, consejera, compañera. 2 años después de la huida de Carmen recibimos noticias de ella. Había sido arrestada en Florida bajo otra identidad, acusada de estafar a un anciano. Lo leímos en el periódico. Daniel me miró y me preguntó: ¿sientes algo por ella? Pensé unos segundos antes de responder. Solo lástima. Por alguien que nunca entendió que el amor verdadero vale más que todo el dinero que puedas robar. Él asintió en silencio. Marcus, por su parte, también enfrentó la justicia. Su testimonio contra Carmen no lo salvó de los crímenes cometidos en el pasado. Fue condenado a varios años de prisión.
Así terminó el dúo que había intentado destruirnos. El tiempo pasó y Daniel, más sereno, decidió volver a casarse. Pero esta vez lo hizo diferente, sin lujos, sin grandes espectáculos. Una ceremonia íntima con la gente que realmente lo amaba. Antes de pedirle matrimonio a Sara, vino a hablar conmigo. «Mamá, ¿me das tu bendición?», me dijo con la voz cargada de emoción. Lo abracé con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, hijo. Esta vez sé que eliges con el corazón». La boda fue sencilla pero hermosa. Daniel me tomó del brazo y me pidió que lo acompañara al altar. Frente a todos dijo: «Ella es la mujer más importante de mi vida, y quiero que todos lo sepan». Ese fue el verdadero cierre de mi historia de humillación y dolor. Hoy, 3 años después, me siento sentada en el jardín trasero rodeada de flores que yo misma planté. Daniel está en la cocina preparando el almuerzo. Sara me enseña a usar una tableta para ver fotos de sus hijos en la universidad. La casa por fin está llena de vida real, desordenada, imperfecta pero auténtica. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca hubiera reunido valor para exponer a Carmen. Quizás seguiría viviendo como una sombra, soportando humillaciones, viendo a mi hijo ser manipulado. Pero ahora sé que el silencio nunca protege, solo prolonga la injusticia. La lección que me dejó todo esto es clara: la dignidad no se negocia. Puedes darlo todo por tus hijos, pero si alguien intenta borrarte, debes recordar quién eres y lo que vales. Yo no soy una vieja inútil. Soy Rebeca, madre viuda sobreviviente. Soy la mujer que transformó sus lágrimas en prueba, su dolor en estrategia y su silencio en la voz que salvó a su hijo. Y aunque la vida me mostró el rostro más cruel de la traición, también me regaló algo más valioso: la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de brillar.